Muy buenos días, buenas tardes ya, estamos pasado la hora. Muchas gracias por atender a este seminario sobre Smart Ingredients, dijo el título. Yo también, Smart Ingredients, en combinación de valorización de residuos agrícolas. Quiero empezar hoy de hacer una breve presentación de Fraunhofer, la institución que representa. Fraunhofer Chile es una organización, una fundación chilena independiente afiliado a la Sociedad Fraunhofer en Alemania, que es una de las instituciones de investigación aplicada más grande de Europa. Solamente para generar una idea, a través de 74 institutos en Alemania y 8 institutos afiliados fuera de Alemania, entre ellos en Chile, se trabaja en y con la industria en los diferentes países en hacer innovación, con todos sus presupuestos y como resultados más de 2 aplicaciones a nuevos patentes al día. Para entender la misión de Fraunhofer es que nace desde la necesidad de reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y ayudar a empresas de transformar conocimiento e investigación fundamental que está en las universidades a aplicaciones concretas que ayudan a la industria de competir. Y este es que se llama transferencia tecnológica, investigación aplicada. Entonces, de ahí vemos cómo combinamos capacidades humanas con la tecnología. En Chile operamos 2 centros, uno en biotecnología de sistemas, donde trabajamos a lo largo del sector, la cadena agroalimenticio, desde la agroecología, entendiendo cómo generar sistemas sustentables de producción de alimentos, a valorizar residuos, a diseñar ingredientes y diseñar nuevos alimentos. El sector acuícola y la transferencia de tecnología relacionada a la sustentabilidad industrial. Todo está apoyado por infraestructura tecnológica a través de nuestro laboratorio en Huechuraba, en la región metropolitana. Nuestro Centro de Tecnologías para la Energía Solar trabaja y con la industria en generación y diseñando sistemas de generación eléctrica, uso de energía solar fotovoltaico y claramente desarrollo tecnológico en esta área, además de la energía del futuro que es el hidrógeno. Entonces, con la pregunta ¿qué pasa y de dónde viene Fraunhofer y en qué se traduce cuando hablamos de innovación? Acá veamos varios proyectos y tecnologías que se diseñaron, 2 proyectos plenamente agroalimentaria, el diseño y el desarrollo de material genético de diente de león, un florcito que conocemos, de una variedad rusa, mejorándolo genéticamente, optimizando la expresión de gaucho, donde hoy en día, junto con el productor de neumáticos Continental, se está produciendo a escala industrial neumáticos con caucho producido en Alemania, Polonia, entonces en zonas de clima fría, no afectando o empezando a disminuir la dependencia de la producción de caucho en zonas tropicales, afectando a los bosques tropicales que al final son el pulmón de nuestro mundo. Segundo proyecto que llama la atención, de nuevo agroalimentario, es el desarrollo de una cadena de producción de lupino para producción de proteína vegetal, que se traduce en productos innovadores como helados, cremas, leches, en base a proteína vegetal, de nuevo producido en Alemania, entonces teniendo un cultivo que está capaz de ser producido en el país de origen para no afectar otras áreas, y de ahí entramos a las discusiones sobre
por ejemplo, la pérdida de los bosques en Brasil por el cultivo de soya. Entonces, pensando en qué alternativa para producir sustentable alimentos. Celebramos hoy, este año, los 10 años en Chile, y acá se ven algunas tecnologías que se han desarrollado a partir de su establecimiento en 2010 de Fraunhofer, Chile, través de tecnología para vino, energías renovables en sistemas agrícolas, mejoramiento de alimentos, sistemas y optimización de sistemas agroecológicos, hasta nanotecnología y captación de residuos y sistemas marinos. En resumen, desarrollamos productos y servicios a través de plataformas tecnológicas con amplias aplicaciones para ayudar al país a ser más competitivo y de verdad de llegar de este laboratorio a una escala industrial para que la industria pueda incorporar eso. Como he dicho, hablamos de ingredientes y muchos de ustedes han visto seguramente las advertencias, los ingredientes, las presentaciones, los proyectos. Se habla mucho, pero para entender un poco, quiero, para partir hoy día, antes que vamos a aplicaciones concretas desarrolladas en Chile y a nivel mundial por Fraunhofer, algunas tendencias. Muchos productores de fruta saben que el natural, el orgánico es importante. Todos sabemos que tenemos que reducir el azúcar. Los consumidores quieren alimentos libres de. Y todo esto son tendencias que exige a la industria alimenticia de hacer un cambio. Hasta ahí, por la mayoría de ustedes, muchos nuevos. Pero sí hay una especial atención, un creciente interés en ingredientes especiales que son verdes. Hay un empuje de mercado al próximo ingrediente especial que permite de generar una diferenciación para empresas, generando un ventaja competitivo. Paralelo a este empuje a nuevos ingredientes para el sector alimentario, también se ve que cada vez más se pide ciencia. Una cosa es que incorporamos un ingrediente en un alimento porque supuestamente es bueno. Por otro lado, ¿dónde está la ciencia atrás que realmente certifica que cuando yo uso un ingrediente, sea natural o químico, si realmente hace que dice que hace? Los fabricantes de alimentos y bebidas buscan crear nuevas combinaciones, están pensando en nuevos conceptos que tienen que ver con mejor salud, bienestar alimentario. Entonces que vemos que cada vez más se cruzan diferentes conceptos, diferentes demandas que al final afectan al sector de producción primaria. Yo tomo un ejemplo y si hablamos de ingredientes, hasta que hablamos de ingredientes smart o inteligentes, tomo acá como hay muchas, un segmento específico que tiene que ver con las tendencias en términos de antioxidantes. También un término que todos sabemos porque antioxidante está sano, está bueno, altos niveles de antioxidantes, hablamos de los berries, de los arándanos, pero si vemos este sector, yo creo que primero, y si hablamos de ingredientes, y por qué estamos hablando hoy de ingredientes, primero a nivel mundial, un tercio de los alimentos producidos se desperdician y terminan en vertederos. Sí, y vamos a llegar a este punto, si vemos los problemáticos que estamos enfrentando en el mundo, hoy en día es algo que es preocupante, especialmente considerando que la mayoría de estas son verduras y frutas. Si veamos después cómo las tendencias en el mercado de ingredientes antioxidantes, vemos que hay un crecimiento esperado bastante significativo. De ahí sabiendo que la innovación de los extractos de vegetales, frutas y otras
fuentes de origen vegetal están en aumento, son en una tendencia, sumamos acá como principal exportador de frutas, que tal vez ese es un tema relevante para la agricultura en Chile. Volvemos al anterior. ¿Dónde estamos hoy día antes que vamos de vuelta a nuestros ingredientes? Estamos produciendo alimentos en una superficie muy limitado y se espera aún más limitado por todos los cambios climáticos con que nos vamos a enfrentar. Independiente de que tecnología ha avanzado y en algunas áreas del mundo, incluso en Chile, sabemos producir con gran eficiencia, no necesariamente en el total del mundo la producción agrícola ha aumentado. Si vemos a Latinoamérica, nos enfrentamos con muchos problemas relacionados a eficiencia de uso de recursos, que muchas veces llevan bajo o no óptimo productividad. En este caso, en muchos cultivos en Chile estamos llegando a una productividad considerable, pero no necesariamente todavía al óptimo. Y además los recursos que tenemos no siempre sabemos usarlo como óptimo, viendo, por ejemplo, las pérdidas en post cosecha y en otros momentos durante la cadena. Y como importante vemos que nutrición y salud son cada vez más importantes. Como sector también enfrentamos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como las Naciones Unidas han puesto una meta, también como productores, como agroindustria, tenemos la meta de apoyar a sustentar el mundo en modelos, tal vez nuevos modelos de negocio que permiten, a un lado, hacer los rendimientos económicos que inversionistas bancos desean y por otro lado, que respetan nuestro entorno, nuestro medio ambiente y garantizan que la producción que tenemos hoy sigue siendo sustentable al futuro. Un paréntesis importante es que la alimentación en el mundo, estamos hablando de hambre, estamos hablando de qué hacemos con nuestros desechos y desperdicios. Independiente de todo eso, yo creo que lo quería poner para tener un poco de conciencia que está pasando en el mundo donde vamos, también si hablamos de ingredientes, basado en 2.250 kilocalorías al día, considerando la producción agrícola actual, y ahí vemos los 10 cultivos principales en el mundo según el FAO. Estamos produciendo hoy en día alimentos para 17 millones de humanos veganos. Entonces, a veces también nos equivocamos que decimos, no vamos a ser capaces de producir que necesita el mundo. Sí, lo hacemos hoy en día, pero como hablamos de inteligente, no, la distribución no necesariamente es tan inteligente como quisiéramos. Además, tenemos desafíos de escasez de recursos, un crecimiento de población, por lo cual aumenta la demanda de agua, tierra, alimentos. Nos vemos enfrentados con eso, el cambio climático. Y entonces hay una llamada a cómo transformamos nuestra economía en una economía más sustentable y mucho se habla de bioeconomía. Cómo usamos nuestros recursos biológicos en una forma inteligente y lo aprovechamos al máximo, que requiere mucha coordinación internacional, políticas públicas, sectores económicos y, no menos importante, investigación y desarrollo. Cuando tenemos tanto alimento, la pregunta siempre es, entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, tenemos muchas pérdidas. Entonces, primero, ¿cómo podemos disminuir estas pérdidas o garantizar que hoy pérdida se transforme en algo que sí está valorado? Y por otro lado, hay una respuesta muy simple. La mayoría de los productos agrícolas que producimos insertamos
en producción animal, donde perdimos eficiencia, y vemos acá. El uso mundial de producción agrícola por un 60%, según las fuentes indicadas, va a alimentación animal y solamente 32% alimentación humana. Y si 32 agregamos las pérdidas que se encuentran en las cadenas, vemos un problema. Entonces, ¿cómo generamos valor? ¿Cómo vamos generando ingredientes a partir de lo que perdimos? ¿O cómo optimizamos el uso de la producción agrícola que tenemos actual? Por un lado, a la izquierda, el pirámide abajo, tratamos de reducir las pérdidas en origen y lo tratamos de cambiar o transformar en productos que sí tienen valor. Por otro lado, podemos pensar en cómo podemos generar cada vez más valor de lo que producimos, más allá de compost, o tal vez más allá de bioenergía, o tal vez más allá de extractos químicos, o tal vez más allá de alimentos, y tal vez usar compuestos de lo que producimos para aplicaciones hasta farmacéuticas. Interesante es que todo está reflejado en estudios de Transforma Alimentos y también de ODEPA, que han estado haciendo análisis de diferentes cadenas, definiendo en qué partes y dónde hay los problemas y cómo se genera o potencialmente se podría generar valor. Y nos lleva a que tenemos que entender bien cómo funciona nuestra cadena, en dónde estamos insertados, y entender que hoy, si vamos a Chile, tenemos 38 rellenos sanitarios y 50% del material que va allá es orgánico. Y en el OECD estamos al fin de la lista y generamos una pérdida económica de un monto en pesos que es demasiado grande para pronunciarlo acá en esta presentación. Entonces, por un lado, somos y tratamos de ser lo más productivo que posible, en que estamos exitosos, pero por el otro lado, producimos muy eficiente, pero también perdimos mucho de lo que producimos a lo largo de la cadena. Y además, si perdimos, tampoco no es gratis porque si tenemos que botar residuos, significa un gasto para la empresa o para la operación de un campo. Si vemos, y he tomado dos ejemplos, hay muchos, habíamos podido ver el sector de producción de aceite de oliva que tiene muchos desechos de tomate. Elegí un sector donde tal vez ya se ha desarrollado una valorización de todos los elementos de la cadena más avanzado como Chile, pero donde todavía, y lo vemos acá, todavía se provocan pérdidas a nivel de huerto, aunque también las diferentes empresas ya han gestionado y se ha desarrollado todo un sector que trata de desarrollar ingredientes y productos a partir de las producciones que hay. Aunque si vemos acá en almacenamiento y en proceso, todavía se pierde una cantidad considerable de productos. Y si vemos que nuestro sector, si vemos producción de manzanas, todavía un 7% del total de fruta cosechado se pierde. Desafortunadamente, la mayoría pasa en huerto y en almacenamiento. Todavía sigue un volumen de fruta que se puede valorizar, donde se puede generar productos de valor considerable. Si vamos al sector de arándanos, un sector que también crece, un sector donde todos sabemos que los arándanos se venden porque la gente quiere los antioxidantes, porque son sanos,
Y de verdad vengo llegando a una visita a mi familia en Holanda y es impresionante que uno paga para 200 gramos de arándanos en una cajita, un pequeño clamshell en el supermercado. Em, es un mercado donde vemos que el consumidor es consciente que está dispuesto a pagar, pero seguimos perdiendo en huertos materiales que tienen algún valor por sus características químicos, entre otros. Cerezas, vimos lo mismo, uno de los productos principales de exportación también en valor, donde todavía vemos que hay un sector que valoriza diferentes partes de pérdida en términos de productos de congelación, de procesamiento de diferentes elementos de la misma cereza. Y si vemos las características, vemos que de verdad como las cerezas ofrecen muchos compuestos que potencialmente pueden ser interesantes como ingrediente. Entonces, vemos que aunque somos exitosos en producción, en exportación, producimos productos de alta calidad, todavía existe una gran oportunidad de lo que perdimos hoy de transformarlo en valor, buscando dónde está este valor. Y claro, esta es una decisión primeramente de inversión, de entender qué son las oportunidades, entender el mercado y ver qué es la inversión y si realmente es rentable. Vimos las pirámides, quiero dar ahora algunos ejemplos de desarrollo eh, que llegaron a diferentes niveles, algunos hasta el mercado, algunos hasta desarrollo y diseño de concepto de producción de ingredientes. Para partir estamos viendo biomasa de agroindustria y esta vez no hablo de biogás, pero hablo de tecnología de carbonización hidrotermal. Se hizo un análisis de diferentes productos, biomasas, desechos de agroindustria, de otras industrias, para ver usando esta tecnología cómo podemos generar un biochar, partículas carbonosas, diferentes formatos y tamaños, con diferentes funcionalidades. Que vemos ahí que evaluamos muchos materiales y que vimos que, y de ahí llegamos a nuestro ingrediente, que, bueno, podemos producir diferentes calidades de biocarbono y a partir de ciertos residuos de la agroindustria se puede llegar a, por ejemplo, diferentes calidades de carbono eh, con diferentes poderes caloríficos, depende de los materiales, que se puede usar en, por ejemplo, calderas, pero también carbón para otros de calidad más alto, para aplicaciones en filtros, en otras aplicaciones químicas, en productos más avanzados. Un segundo ejemplo que quiero demostrar, que desarrollaron mis colegas y que partió con una idea en colaboración con una empresa, Nueces de Chuapa, en pensar qué vamos a hacer con los residuos de los nogales. Y inicialmente fue un proyecto de bioenergía que se transformó en un proyecto de ingredientes, eh, o ingredientes inteligentes, smart ingredients. Porque claro, el sector de producción de nueces en Chile crece, la cantidad de hectáreas plantadas crece, los volúmenes de exportación crecen, pero el valor del nuez está principalmente en cómo se llama la mariposa entera, pero cada vez hay más. En el proceso queda el crumble, que es un material que igual se vende o se transforma en otro producto. Además, todos sabemos que el nogal genera una cantidad de hoja que muchas veces debe ser
botado, y además el pelón cuando cae genera, por ejemplo, sobre una silla o un mueble de jardín, manchas. Entonces, ¿cómo juntar este producto menos valorado, que es el crumble de nuez? ¿Cómo sacar provecho de que ofrece la naturaleza en forma de hojas y materiales naturales para producir un producto que tiene un valor más alto que la venta de un producto genérico como es el crumble de nuez? Y este se transformó en este producto, en prototipo. Entonces, vimos primero el análisis de producción, o sea, hectáreas que se produce y qué residuos se generan. Y además vimos que en esta producción agrícola, qué compuestos, qué químicos están presentes para realmente construir y pensar en el desarrollo del producto, y si son suficientes para realmente llegar a una escala. Entonces podemos extraer extractos de hoja, de pelón, que tienen efectos funcionales y que permiten cumplir una función en la conservación de alimentos. Entonces, el extracto en sí tiene un límite de uso, porque se puede generar un extracto, pero aceptable, es disponible, o sea, si lo ingerimos, realmente lo podemos absorber como seres humanos, dentro de una matriz alimenticia se puede usar. Entonces, primero se piensa en si son residuos, si son partes de plantas descartados, se ven qué son los ingredientes, los compuestos, las posibilidades que se puede extraer de ahí, que puede tener valor, y subsiguientemente cuando captamos esto, tenemos que pensar cómo conservamos esto para que mantenga sus características. Y eh, trabajamos, mis colegas lo trabajan a través de encapsulación, a través de secado, atomerización, que es una tecnología usada, que es rápido, bajo costo y reproducible. Entonces, acá, si hablamos de encapsulación, vemos cómo se generan las microcápsulas, está bajo un microscopio, y cómo se pueden, como vemos acá, incorporar estos productos para que conservamos un pasta de nuez que se produjo de tal manera que no tiene mal sabor, que tiene buena calidad y que tiene buena apariencia y todos los aspectos. Y vemos ahí toda una fila de colegas probando la calidad del producto para justamente ver si no solamente tecnológicamente permite el extracto de conservar la pasta, pero si también para un consumidor está aceptable. Entonces acá damos un ejemplo que una empresa que es mediano logra de innovar en base de todos los ingredientes que tiene en su propio campo, dar valor a parte de su producción que normalmente es un semidescarte, y así generar un nuevo concepto. Cambiamos de industria, residuos de la industria vinícola. Chile líder, unos líderes mundiales en producción de vino. Y volvemos a los antioxidantes, porque todos nos estamos preguntando cómo nos oxidamos. Entonces, viendo eso, todo hablamos de arándanos que vemos acá, los blueberries, los raspberries. Pero de verdad, después del proceso de finificación, quedamos con el orujo, que tiene cantidades de antioxidantes bastante elevadas. Entonces, es algo que se descarta, que se bota, que se destruye en el campo, pero que es un problema. ¿Y qué hacemos con este producto? Porque se contamina el momento que hay que llevarlo arriba en un camión, igual provocan un problema por el tema del transporte, que agrega CO2, que agrega gasto. Entonces, ¿cómo transformamos este producto? Y a primera vista suena como bastante fácil,
pero sí, antes de empezar, hay que hacer siempre un análisis si realmente es factible. Entonces, acá se hizo un análisis completo de lo que encontramos en este famoso orujo o grape mark, como se indica acá, y cómo se transforma y cómo se entiende que realmente está ahí. Porque a veces sabemos que hay un cierto antioxidante en una cierta matriz, pero cuando vamos cuantificando y viendo el rendimiento de extracción de este compuesto específico, puede ser que al final, si hacemos el caso del negocio y los números, que no es viable. Compuestos hay mucho en la naturaleza, pero al final, si no es rentable, las ideas son bonitas, pero al final no es negocio. Entonces se trabajó en esto y llegó a extractos a partir de orujo de vino. Pero este extracto llegamos al mismo que el ejemplo anterior, porque debe cumplir, cuando queremos este antioxidante, con varios aspectos. Tiene que ser seguro, tiene que ser rico, tiene que mantener sus características y además, si lo queremos usar funcional o inteligente para alguna función para que mejore nuestro cuerpo, también tenemos que programar cómo se absorbe este compuesto, este extracto, para que realmente tiene efecto para nuestra salud. Entonces, se repite la figura, cómo eliminamos los límites de uso a través de encapsulación. Acá ven la máquina cómo lo manejamos a nivel del laboratorio y este es fácil de escalar porque esta tecnología también a escala industrial está disponible. ¿Ya? Y vemos al final un extracto encapsulado acá arriba. Ahora, no es algo que pasa de uno al otro día. ¿Ya? Yo lo cuento en este 40 minutos que tenemos. Este es un estudio y este tiene que ver con cálculo y con ver cómo optimizamos este proceso para, por ejemplo, tener las micropartículas optimizado en términos de captura de sus características del compuesto. Y además, queremos realmente saber qué es el rendimiento, cuánto conservamos en términos de antioxidantes y si los compuestos que queremos tener ahí realmente están dentro del micropartícula que formamos. Y de nuevo algunas fotos bajo microscopio para demostrar cómo se ve esto de cerca. ¿Y qué se logra con eso? Se logra de conservar las características, la estabilidad, por ejemplo, de fenoles totales, como se ve acá en la línea verde, en comparación de una extracción normal, y de esta manera entonces tenemos un ingrediente que podrías definir como hecho de forma inteligente porque sabes cómo conservar las características. De acá quiero ir a algunos ejemplos internacionales. Hemos hablado mucho de antioxidantes al inicio, también lo demostramos con el mercado, pero no quiero dejar fuera una de las tendencias principales que también en la introducción apareció. El mundo consume proteína y la pérdida, en cierto modo, la conversión de proteína vegetal a animal es una de las causas que tenemos un problema a nivel mundial. Varios proyectos en Alemania, y se repite acá un proyecto que vimos antes, es de pensar cómo puedes generar producciones de proteína que no afectan las producciones a larga escala, como por ejemplo la producción de soya en Brasil y Argentina, que tiene un impacto medioambiental. Hubo un proceso de diseño en un sistema productivo, se eligió un cultivo como el lupino, también lo conocemos en Chile, se hizo el trabajo agronómico para diseñar y hacer el breeding para crear las variedades y se empezó a diseñar
productos a partir de proteína vegetal, que al final se transformó en un spin-off, una empresa nueva que salió de Fraunhofer como emprendimiento con inversionistas y además recibió el precio de futuro. Acá están mis colegas de Alemania como invento y construcción. Y acá vemos un rico helado de chocolate producido en Alemania a partir de proteína vegetal, también producido en campos en Alemania. Un producto muy interesante también diseñado por los colegas alemanes nuestros del Instituto de Alimentos en Alemania, tiene que relación directa con la producción de girasol. En este caso, un proyecto que se llevó inicialmente adelante en Brasil junto con el Instituto de Tecnología de Alimentos de la Universidad de São Paulo. Y en Brasil hay una considerable producción de girasol para producción de aceite, pero quedan tremendas cantidades de desechos a partir del proceso de prensado que muchas veces van a alimentación animal o son simplemente descartados. Pero sí son desechos ricos en proteína vegetal y es una proteína de alta calidad. ¿Qué se hizo? Un proceso que partió con ciencia de escalamiento y de diseño cómo podrían generar y extraer proteínas de esta alta calidad a partir de estos desechos en gran volumen. Y este se transformó en un proceso que permite la producción de proteína pura en base de planta a partir de un desecho que normalmente no tiene valor, que se ajusta al cambio actual del comportamiento del consumidor, el sano, el más consciente, que no es alergénico, sin lactosa, sin colesterol, por gente con problemas de salud, o sea, alergénico, uno de los grandes problemas de soya, que es un producto que no es GMO o no genéticamente modificado, entonces cumple con la visión de sustentabilidad, que es barato, que siempre es importante, que tiene una imagen positiva. Un girasol siempre tiene una imagen positiva. Una planta de soya no tiene esta misma imagen ni sentimiento emocional. La mayoría de los competidores veganos contienen fuertes saborizantes para mascar sabor, por ejemplo, en soya. Entonces, un producto natural que hoy en día ya se transforma en una empresa inversionistas y la primera planta de producción da inicio al inicio de 2021 en Hungría, donde se va a empezar a producir esta proteína, proyecto que primero es colaboración internacional, segundo está apoyado por la industria alemana de ingredientes, o sea, todos conocemos, por ejemplo, un Dr. Oetker que puede usar estos productos y que ha sabido transformarse en una empresa que realmente está valorizando esta tecnología. El último caso internacional, también de los colegas del Instituto de Alimentos en Alemania, tiene que ver con fruta. Una tecnología de producción de snacks patentado que genera un snack que es 100% natural, genera un proceso donde no dependemos de un sabor de fruta, pero realmente podemos generar y ser creativos en combinación de sabores, donde no usamos fruta fresca, pero frutas de descarte, donde podemos influir y tenemos una consistente forma, un sabor que es consistente, pero lo podemos adaptar por mezclas, un dulzor y dureza, y la potencia de agregarlo como ingrediente a otros productos. Suena muy bien, una breve explicación. Aquí está enfocado el proceso. Se toma fruta de segunda mano, vemos acá el
plátano que normalmente se descarta y que se genera una mezcla. Puede ser de una fruta o una mezcla de fruta. Mis colegas dicen cómo generamos un smoothie. De este smoothie, que tiene una consistencia homogénea, sabor, se imita un proceso de concentración, usan una tecnología que usan expansión vacuum con un post-treatment que transforma este smoothie, o sea, este material grueso, esta pulpa de fruta, en un snack como lo vemos en la foto. Acá vemos la planta piloto en Alemania, donde se producen los productos y donde se muestra cómo se combina microondas infrarrojo en un sistema de producción de esta fruta. Teniendo la posibilidad de trabajar con mezclas, entonces permite, vamos al mercado de combinar colores, como vemos, permite de generar frutas que son más esponjosas o son más como papas fritas, y este siempre y solamente de fruta. Entonces, todos conocemos el proceso de freeze dry, que también usa, pero fruta de primera calidad y además genera un cambio de color. Acá realmente existe y se produce un producto de calidad que es absolutamente natural y con colores naturales también. Entonces, si pensamos en el potencial que tiene esto, es de valorizar muchos de los descartes o frutas no exportables en un producto que sí podría tener valor y sí podría ser exportable, y sí ha tenido en todas las pruebas una buena aceptación del consumidor. Entonces, esta tecnología está y en este momento se está lanzando la venta de la tecnología al mercado, y claramente es otra oportunidad de pensar en cómo podrías aplicar esta tecnología a las frutas descartadas, por ejemplo, por la exportación en Chile. Ahora la pregunta es siempre cómo hacemos esto en tiempo de inseguridad económica, en términos de problemas, porque este significa inversión y desarrollo. Yo creo que las buenas noticias son que las empresas en Chile todo tienen el derecho de obtener un beneficio tributario cuando quieren invertir en investigación y desarrollo, que existe un 35% de crédito tributario y un 65% que se puede considerar como gasto necesario para producir la renta. Entonces, si estamos pensando en cómo podemos generar estas innovaciones en nuestras empresas, hay un instrumento que permite de usar, que normalmente se paga al fisco en invertir a innovar y que puede generar hasta un poco sobre el 50% de beneficio real a la empresa. Junto con el Senado también hemos hablado cómo empujamos esta innovación. Yo creo que todo lo que vimos anteriormente, los mercados lo dicen, las tendencias lo dicen, las tecnologías existen, pero veamos cómo podemos aprovechar estas oportunidades en términos de mercado, en disponibilidad de tecnología, cómo lo adaptamos a los sistemas, a las empresas, a las producciones y las pérdidas que existen en Chile para transformar todo este desechos, descartes o productos de baja calidad en algo que agrega valor y permite de aprovechar hasta el último la producción de materiales biológicos que tenemos en Chile. Les agradezco la atención, esperemos de trabajar. Llevamos como Fraunhofer Chile 10 años trabajando con la industria en Chile. Esperamos que los próximos 10 años exploramos junto con ustedes las innovaciones que podemos crear y cómo
podemos desarrollar todas estas oportunidades que vimos hoy. Les agradezco mucho. Muchas gracias por su atención.